Han sido días particularmente tensos y angustiantes en Cuba, pero más que hablar de una crisis, que ya es una palabra casi que permanente en esa isla, vale la pena que nos detengamos a ver qué cambió y por qué ahora el pulso con Estados Unidos atraviesa un momento tan delicado. Lo primero y lo más urgente, el combustible. Cuba enfrenta una escasez crítica de petróleo que ya está teniendo efectos visibles en toda la isla. Los principales aeropuertos del país, incluido el José Martí de La Habana, han reportado problemas de abastecimiento graves, combustible de aviación. Varias aerolíneas han tenido que cancelar vuelos, reprogramar rutas o incluso ofrecer reembolsos a los pasajeros. Pero es que esto no es solo un problema de vuelos o de aviones. La falta de combustible golpea prácticamente todo: transporte público, generación eléctrica, recolección de basura, logística de hospitales y hasta la distribución de alimentos. En otras palabras, no afecta solamente la economía, afecta el funcionamiento básico del país. Ahora, ¿por qué está ocurriendo en este momento? Por años Venezuela fue el principal proveedor de petróleo para Cuba. Ese suministro fue clave para sostener la estabilidad energética de la isla. Sin embargo, tras la caída del régimen de Maduro, este flujo se interrumpió. Y ahí es donde entra Estados Unidos. La administración de Donald Trump decidió endurecer la presión económica y energética sobre Cuba. No solo mantuvo las sanciones, sino que además elevó la advertencia a terceros como México que intenten venderle petróleo a la isla bajo la amenaza de aranceles o represalias comerciales. La lógica en Washington es relativamente directa. Sin combustible, el margen de maniobra del Estado cubano se reduce un montón. Pero aquí aparece un matiz muy importante. A diferencia de Venezuela, Cuba no tiene reservas de petróleo propias. No existe una renta inmediata que permita amortiguar la crisis o sostenerse rápidamente en una transición económica o política. Por eso es que muchos analistas insisten en que Venezuela puede ser la referencia, pero no el espejo de lo que vaya a pasar con La Habana. Mientras en Caracas el petróleo sigue siendo un factor de estabilidad o negociación, aún en medio de las turbulencias políticas, en Cuba la escasez energética se traduce directamente en apagones muchísimo más largos, menos transporte, más parálisis. ¿Y qué es lo que busca con todo esto Estados Unidos? Desde Washington se han planteado que el objetivo es forzar cambios en la conducta del régimen cubano y abrir espacio para transformaciones políticas. Pero también hay una lectura estratégica muchísimo más amplia. En la doctrina de la política exterior publicada por el Departamento de Estado en 2025, América Latina y el Caribe se definen como una prioridad estratégica del hemisferio occidental. Allí se plantea que la región es un espacio de competencia geopolítica y que tiene que alinearse con los intereses de seguridad y estabilidad de Estados Unidos. Bajo toda esa lógica, Cuba no solo es un asunto bilateral, es una pieza en un tablero regional. Del lado cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho que el país está dispuesto a un diálogo con Estados Unidos, pero insiste en que este diálogo no puede darse bajo coerción, es decir, bajo la presión, las amenazas o el cerco que le tienen. En medio de todo esto hay un actor que pesa especialmente para Washington. Se trata de Marco Rubio, el secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos y consejero de Seguridad Nacional y figura central en la política hacia el país de sus padres. Rubio representa una línea particularmente dura. Para él este cambio político no es únicamente una cuestión de gobierno, es también una causa de vida, una cuestión de política personal y de largo recorrido. Así las cosas, el pulso actual deja varias preguntas abiertas. ¿Cuánto más puede resistir Cuba en un escenario de escasez estratégica prolongada? ¿Y hasta dónde puede escalar la presión estadounidense sin provocar efectos humanitarios más severos todavía? También si este nuevo ciclo va a derivar en una negociación o reconfiguración del equilibrio político, o en una crisis aún más profunda para los cubanos, si es que esto realmente es posible. Para seguir todo el desarrollo de la situación de la isla, visite la sección Mundo del Espectador y no olvide suscribirse a todas nuestras plataformas.